Un año después del descaradísimo fraude electoral en Venezuela, algunos intelectuales de Podemos y de la extrema izquierda española siguen justificando ese fraude y llamando democracia a lo que es una dictadura. Veámoslo. Hace un año se celebraron las fraudulentas elecciones presidenciales venezolanas en las que resultó autoelecto el dictador Nicolás Maduro. Y por supuesto, desde entonces ha habido muchos propagandistas del régimen bolivariano que han querido blanquear con ropajes democráticos este golpe de Estado del chavismo. Uno de los casos más flagrantes desde España ha sido el del politólogo Juan Carlos Monedero, que a los pocos días de que Maduro se autoproclamara vencedor de las elecciones, sin haber mostrado en ningún momento las actas electorales que acreditaban esa victoria, escribió lo siguiente: cada vez queda menos para que toda la farsa de la oposición contra el gobierno de Nicolás Maduro se disipe. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela cumplirá en plazo la publicación de las actas, como siempre ha hecho. Pues bien, un año después de esas elecciones, el Consejo Nacional Electoral todavía no ha publicado las actas que supuestamente avalaban la victoria del dictador Nicolás Maduro. Es más, la página web del Consejo Nacional Electoral de Venezuela lleva caída desde el día siguiente de las elecciones presidenciales. Lleva un año caída y ni siquiera se han molestado por repararla, porque como no tienen nada que subir a esa página web que acredite la victoria electoral de Maduro, pues entonces prefieren mantenerla tumbada y caída. Y claro, uno esperaría que después de esto el propio Juan Carlos Monedero reflexionara. Si Juan Carlos Monedero dijo Venezuela es una democracia y Nicolás Maduro ha ganado limpiamente las elecciones, porque así lo demuestran las actas electorales, y esas actas electorales, como mandata la ley venezolana y como había venido haciendo siempre, dice Monedero, el Consejo Nacional Electoral, se van a publicar en los próximos días. Y sin embargo, el Consejo Nacional Electoral lleva un año sin publicar esas actas que acreditan la supuesta victoria electoral de Nicolás Maduro, pues hombre, cualquiera sería capaz de sumar 2 más 2 y ver que algo huele a chamusquina. Si los chavistas me habían dicho que no me preocupara porque las actas se iban a publicar en breve y esas actas demostrarían la contundente victoria electoral de Nicolás Maduro, ¿cómo puede ser que un año después de celebradas esas elecciones las actas todavía sigan sin publicarse? Pues quizá porque no fue Maduro quien ganó las elecciones. Y claro, esta lógica elemental, aquí ha habido fraude porque el gobierno que controla el Consejo Nacional Electoral dice que ha ganado unos comicios basándose en unas actas que ese gobierno se niega a publicar un año después de las elecciones. Esa lógica elemental de que ha habido fraude en las elecciones presidenciales venezolanas obviamente debería llevar a cualquier persona que diga anteponer la democracia y la voluntad del pueblo por encima de cualquier otra consideración, que es lo que suele decir Juan Carlos Monedero, debería llevar a cualquier persona que se adhiriera a estos valores a repudiar enérgicamente la dictadura chavista de Nicolás Maduro. Porque si para ti la democracia es lo primero y esta gente claramente ha pisoteado, ha laminado, ha destruido cualquier apariencia de democracia en Venezuela, pues entonces, si tú eres demócrata por encima de todo, te alejarás de aquellos regímenes que socaven indisimuladamente la democracia. ¿Pero qué creéis que ha hecho Juan Carlos Monedero durante este último año? ¿Acaso ha reflexionado sobre la flagrante contradicción que existe entre decir que defiendes la democracia y luego defender un régimen que ha manipulado un resultado electoral y que por tanto se ha convertido en una dictadura? Pues si en algún momento a Juan Carlos Monedero se le ha llegado a plantear esta disonancia cognitiva, desde luego la ha resuelto anteponiendo la defensa de la dictadura de Nicolás Maduro sobre la democracia. Escuchad si no cómo ha legitimado Juan Carlos Monedero la dictadura de Nicolás Maduro un año después de que se celebraran los comicios presidenciales y un año después de que él nos asegurara
que esos comicios electorales fueron totalmente limpios, y así lo demostraría la publicación de unas actas que nunca han llegado a ver la luz. Escuchémoslo en la televisión pública venezolana, es decir, en uno de los máximos órganos de propaganda de esa dictadura chavista. Tenemos todos la sensación, conocemos este proceso, que se ha acabado el ciclo golpista. Intentaron en la primera vuelta desconocer el resultado, no les salió bien, hicieron daño, descalificaron, hicieron una campaña internacional que seguía justificando bloqueos, sanciones, pero no les funcionó. Ya completamos un ciclo de elecciones por escogencia popular y tenemos la presidencia de la República, 23 de 24 gobernaciones, 285 de 335 alcaldías, 90% de la próxima Asamblea Nacional por 5 años. Es decir, que cerramos un ciclo en un año completo donde las fuerzas revolucionarias ratificaron su liderazgo. Ese matiz histórico que tú puedes palpar en nuestra patria, ¿cómo compararlo y contrastarlo con lo que algunos quieren imponer en redes sociales? Sí, pero eso ya está, como María Corina Machado, en el vertedero de la historia. Vamos, que han ganado las elecciones porque sí, porque no hay ninguna prueba de que así haya sido. De hecho, hay pruebas de que no fue así. Y a su vez, poco a poco, han llegado a controlar la práctica totalidad del poder del Estado en sus distintos niveles administrativos y en sus diversos poderes, ejecutivo y legislativo. Y a su vez, aquellos que de verdad ganaron las elecciones presidenciales, esos ya han sido condenados al vertedero de la historia. Pero no hablemos de dictadura. Todo el poder del Estado en manos del chavismo, qué casualidad, y la oposición política perseguida y condenada al basurero de la historia, pero esto es una democracia ejemplar. Así respeta Juan Carlos Monedero y más en general el chavismo la democracia. ¿Y acaso, desde una perspectiva española, todo esto pueda parecernos hasta cierto punto anecdótico? Que más dará lo que piense Juan Carlos Monedero sobre la dictadura venezolana. Pero no olvidemos que Juan Carlos Monedero fue uno de los principales promotores de un partido político que todavía existe hoy y que todavía sigue condicionando hasta cierto punto la agenda política e ideológica de nuestro país, Podemos. Entre 2019 y 2023, Podemos ocupó el gobierno de España. Y en 2015-2016, según algunas encuestas, fue la primera fuerza política de este país. El chavismo dictatorial en vena, representado y carcomiendo nuestras instituciones políticas. Algunos decían que Podemos no tenía nada que ver con el ADN dictatorial del chavismo, y aquí lo estamos viendo. Los dirigentes o exdirigentes de Podemos defendiendo sin ningún tipo de vergüenza la dictadura chavista de Venezuela y la persecución política de la oposición que ganó las elecciones. Y obviamente, si esta gente tuviese suficiente poder en España, nuestro destino político no sería nada distinto al que ha seguido Venezuela. Lo que buscan es centralizar todo el poder en el Estado, eliminando cualquier otro poder social que les pueda llegar a hacer sombra, y concentrar en manos de un dictador o de una oligarquía extractiva de mafiosos al frente del Estado todo su poder.